Hola, mi nombre es Rebeca Marín Esquivel y esta socialización se hace en el marco del ciclo de conferencias del área de español de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. Muy en resumen, puedo indicar que la presente es una investigación en proceso cuya población en estudio habita en el sureste de Costa Rica, muy cerca del límite con Panamá, y de hecho existe población guayní que habita en el territorio panameño. Sin embargo, mi trabajo se circunscribe en el lado costarricense. En Costa Rica existen 5 territorios guainíes, son los que ustedes pueden observar en la parte derecha del mapa abajo. Otro dato interesante es que estos indígenas guainíes se autodenominan Ngove, palabra que en la lengua originaria significa gente. De hecho, la lengua guainí se denomina en esta lengua Ngovere o Ngove. No obstante, en lo que sigue de la exposición voy a referirme a la lengua como Ngovere o Ngove y a la población como Ngove. Por otro lado, vale la pena mencionar que el número documentado de hablantes es del 77.7% del total de la población Ngove según el Censo Poblacional 2011. La mayoría de familias se dedican a las actividades del campo, sin embargo, las generaciones más jóvenes, los miembros más jóvenes de esta comunidad acuden al sistema escolar y muchos ya están alcanzando el grado universitario. En otro punto, los estudios costarricenses sobre el español en contacto con las lenguas originarias son bastante pocos, para no decir escasos. Uno de los primeros fue el del español de los indígenas costarricenses bribris, realizado por Bárbara Leininger. Esto fue en 1991. Otro fue el español hablado por los afrocostarricenses de Tanya Zimmer, del 2011. Otro, el del sistema pronominal átono de tercera persona en el español hablado por Malecus de Costa Rica, de Sánchez, 2015. Y otro sobre las generalidades del sistema pronominal átono de objeto directo en el español de los Ngoves costarricenses, elaborado por mi persona en el 2015. Además de algunos bosquejos de Constenla y Quesada Pacheco sobre la condición panorámica de América Central, podríamos decir que estos son los autores más conocidos, y viendo lo poco que se ha trabajado en el tema, la confirmación de datos de cualquiera de los fenómenos registrados en cualquiera de estos contactos enriquece y permite ampliar la discusión para el ámbito costarricense. Así pues, como una manera de indagar acerca del sistema pronominal de objeto directo en el español de los Ngoves, me he planteado el siguiente objetivo: explicar la influencia de la lengua de contacto Ngove en los fenómenos relativos al sistema pronominal átono de tercera persona del objeto directo del español hablado por Ngoves de la muestra poblacional en estudio. Para cumplir dicho objetivo y en el marco de la propuesta del modelo teórico y dinámico del contacto lingüístico según Palacios 2011, he delimitado el marco metodológico de acuerdo con los siguientes criterios. Se ha seleccionado una muestra por conveniencia de 36 individuos de edades entre 35 y 45 años de edad y de sexo masculino únicamente. Además, todos son residentes del territorio indígena Guayní, que así es como se le denomina, o territorio indígena Ngove, que, como ustedes observaron anteriormente, es uno de los 5 territorios de etnia Ngove que hay en Costa Rica. En cuanto al tipo de bilingüismo, y por lo que declaran en sus biografías lingüísticas, se considera que todos entran en la categoría de bilingües consecutivos, es decir, que tienen el Ngovere como L1 y el español como L2. Además, para la recolección de la muestra de habla, se le solicitó a cada informante que contara alguna historia tradicional de la cultura Ngove, por ejemplo, sobre personajes de la tradición o algún tipo de leyenda, que debía ser un texto en el que se mantuviera un hilo narrativo para que fuera más sencillo observar cómo los críticos codifican determinados referentes. Además,
se les dio la oportunidad de que contaran alguna anécdota o historia personal cuando fuera necesario. A continuación, se describen y analizan los fenómenos más importantes del sistema pronominal átono de objeto directo en el español hablado por los indígenas Ngobes. Lo primero que hice en mi análisis fue cuantificar el número de concordancias frente al número de discordancias entre el crítico lo y el referente. De esta cuantificación se obtuvo como resultado que de un total de 776 apariciones del crítico lo, 697 corresponden a concordancias, mientras que 79 corresponden a discordancias. De aquí queda claro que el número de discordancias es bastante menor al de concordancias. Ahora bien, cuento con usos discordantes de lo que se presentan en los referentes femeninos singulares, es decir, cómo ocurre en una oración como lo volcó a la bruja o yo no lo sé, una historia. Además de apariciones en las cuales el referente es femenino plural, como por ejemplo en hay mujeres que no quieren ir al hospital porque lo maltratan mucho. Este análisis se ha realizado con base en el criterio de que los referentes debían ser lo suficientemente claros, es decir, no ambiguos, para demostrar la conducta de la discordancia en el discurso. De esta forma se indaga en las estrategias de reconocimiento que permiten que el discurso sea comprensible para el oyente pese a las discordancias de género entre el crítico y los sintagmas referidos. De antemano aclaro que hay ciertas discordancias de género que coinciden con las de número, pero sugiero que se preste mayor atención a las discordancias de género como tal. Para facilitar la comprensión de los ejemplos, iré explicando los extractos discursivos que se tomaron de 3 hablantes etiquetados como hablante A, hablante B y hablante C. En primer lugar, la historia de los niños abandonados fue contada por uno de los informantes masculinos que entra en el rango de edad de 35 a 45 años y que tiene un bilingüismo consecutivo del ngobere como L1, según lo que se observa en sus declaraciones de su propia biografía lingüística. Se trata de un episodio tomado de una narración en la que 2 niños, es decir, un hombre y una mujer, son abandonados en la montaña por su propio padre, quien quiere complacer a la madrastra de ellos, es decir, a la nueva esposa. En este caso, los niños tratan de regresar varias veces a la casa, pero el padre los devuelve al bosque. Perdidos en este sitio, los niños buscan alimento para poder sobrevivir y vemos enseguida un fragmento donde se aprecia el uso discordante del crítico lo. En este fragmento, el sintagma sardinilla se introduce por primera vez y se mantiene en las siguientes líneas codificado en el crítico lo. En este caso se comprende que la referencia de lo es para la sardinilla, pues se describe el proceso de captura de la sardinilla tal y como se puede observar a continuación. Siguiente día, otra vez, bus. Andaba buscando otra vez la casa del papá y busque y nada. Bueno, empezaron a buscar sardinilla porque ya no había opción. Empezaron a agarrar sardinilla, que en la pocilla empezar a agarrarlo, secarlo, digamos, ponerlo ahí en piedras, ¿verdad? Lo ponía encima y lo secaba ahí y se lo comía. Como se observa, no hay dudas de que el uso del lo codifica el sintagma referencial sardinilla, introducido previamente. Posteriormente, voy a hacer alusión a las características de este referente, pero ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí observamos que después de varios intentos de regresar a la casa del padre, aparece un nuevo personaje que ellos denominan la señora ciega. La señora ciega los adopta con la intención de comérselos vivos. Prepara una olla y engaña a los niños para que vayan a traer leña sin percatarse de que ellos serán la comida de ella. En ese punto aparece por primera vez el sintagma referencial de este personaje codificado con el crítico lo, tal como lo podemos leer en el siguiente fragmento. Bueno, niño y niña, ya llegó el tiempo que tenemos que ir para matar chancho, que tenemos por ahí, pero ellos no veían nada de chancho, no cabía la mano y dice, pero ¿cuál chancho? No había nada de chancho. Dice la niña, va a ir a buscar agua para llenar esas pailas grandes. Y usted va a ir a buscar leña para cocinar, ¿verdad?
la calentar agua. Bueno, ya lo soltaron, ya ellos lo querían como la mamá. Continuando con la historia, aunque los hermanos se sintieron confundidos porque nunca vieron el cerdo que la señora quería matar, aún así obedecieron y se fueron a traer la leña y el agua. Mientras realizaban esta actividad, se encuentran con una paloma que viene a advertirles sobre la intención de la señora ciega de comérselos y les sugiere un plan para poder salvar sus vidas. Y ya empezó a explicarle, haga lo siguiente, si ella te dice baile aquí, no baile usted, le dice no sé bailar, baile primero, en eso y ella intenta bailar, los dos lo echan en la paila. La acción de echar a los hermanos en la paila se revierte al final del episodio, pues ellos son quienes logran que la señora ciega, codificada en ella, se caiga dentro de esta. Así pues, se aprecia un cambio de función sintáctica que podemos ejemplificar por medio de las oraciones ella intenta bailar y los dos lo echan en la paila, en las cuales el participante femenino y singular ella se codifica primero como sujeto y luego como objeto directo en el crítico no marcado lo. Tal codificación pues permite que se identifique el referente a pesar de la discordancia entre este y la anáfora pronominal. En cuanto a la conducta discursiva de lo, en el hablante C específicamente, se escogió un fragmento que trata sobre la descripción de la casa propia. Mi mamá y mi papá entonces hicieron una casa de tabla y ahí estamos viviendo hace 16 años que tiene esa casa y ya está un poco dañada y ahí está. Y después mi mamá pidió bono y ahí está viviendo entre todo. Y ahí la casa es bonita, como a veces no lo cuidan, está un poco sucia. El sintagma femenino una casa se codifica lexicalmente en esa casa y para posteriormente aparecer expresado en la cláusula como a veces no lo cuidan mediante el crítico masculino lo con función anafórica. Podemos condensar lo dicho hasta aquí indicando que la codificación léxica del referente sumada al conocimiento del universo textual permiten reconocer la relación entre el sintagma correferencial y el crítico lo discordante. Pero, ¿qué relación tiene este comportamiento del crítico lo registrado en el español de los nobes con la lengua nobe propiamente dicha? Vamos a ver lo siguiente. Para facilitar la comprensión del punto al que quiero llegar, les comento que esta lengua originaria, es decir, el guaymí, tiene dos estrategias para retomar el referente en el discurso. Una es que se retome a través del pronombre cue o ñara, que significa lo mismo en tercera persona, o por medio de la anáfora cero. En el ejemplo, observamos cómo el pronombre cue de tercera persona codifica a un referente introducido con anterioridad, en este caso supongamos que Carlos, y pueden observarlo en la diapositiva. Además, se trata de una lengua que no expresa categoría morfológica de género y aunque posee marcación plural, esta resulta ser muy optativa y aleatoria. Por lo tanto, la concordancia de género y número no existe en el ngobere. Volviendo a donde nos quedamos, en concreto, la coincidencia entre el uso de lo en esta forma de español y el uso pronominal de la lengua ngobere consiste en que en función de objeto directo, los pronombres de tercera persona en el guaymí o ngobere, como le hemos venido diciendo, expresan casos y relaciones anafóricas. Por lo tanto, de acuerdo con el mecanismo de convergencia lingüística, en el español de esta variedad ngobere, se han eliminado las distinciones de concordancia gramatical que no existe en el ngobere. En este sentido, el influjo de estas estrategias gramaticales del ngobere en el español se hace posible gracias a que en ambas lenguas los pronombres tienen las mismas funciones, dentro de las que se incluye la codificación de objeto directo para el español o de objeto en general para el ngobere.
Por esta última razón es por la cual el crítico lo en el discurso logra ser comprensible pese a la discordancia, pues no resulta agramatical para los oyentes ni para los interlocutores de la conversación. Ahora bien, seguimos con otro de los fenómenos que concierne a la codificación de objeto directo, el cual corresponde a la omisión de objeto directo, dado que constituye una estrategia de mantenimiento del referente en el español de los hablantes móviles. Lo primero que hice en mi análisis fue cuantificar el número de omisiones frente al número de no omisiones del crítico de objeto directo. De esta cuantificación se obtuvo como resultado que de 641 en total, 582 corresponden a casos sin omisión, mientras que 56 corresponden a casos con omisión. De ahí queda claro que el número con omisión es bastante menor al número sin omisión. Sin embargo, el hecho de que haya un menor número de casos con omisión no desvirtúa ninguna explicación basada en la influencia de la lengua de contacto, puesto que en la misma cantidad de hablantes hispanos y en las mismas edades no se ha registrado omisión alguna. De ahí que voy a continuar con una línea similar a la que he venido mostrando. Aquí retomo al hablante A, del cual tomé el siguiente fragmento. Aquí el hablante se refiere al conocimiento de las plantas medicinales por parte de los indígenas. Ellos tenían medicamento para curarse, ya estaba con su conocimiento alto, aunque muchos indígenas se murieron, pero porque no sabían las plantas exactamente para esa enfermedad. Pero llegó a descubrir, si no, se hubieran muerto todos. Así las cosas, la omisión de críticos funciona como estrategia de mantenimiento del referente en el español de los ngoves y posee una conducta muy característica de esas variedades idiolectales. En suma, se recurre más a la anáfora cero debido a que en el ngovere no hay un sistema de críticos semejante al del español. Veamos los siguientes ejemplos. El ejemplo que ustedes observan en lengua ngovere en la diapositiva, en la imagen, es tomado de una historia que trata sobre un ave a la cual los uquias o chamanes deben matar. En el ejemplo se presenta una omisión de objeto directo que en la traducción libre representamos como la, entre paréntesis cuadrados. Tal omisión se debe a que en el ngovere la anáfora cero solo aporta información de la tercera persona gramatical, al igual que ocurre con los pronombres que o ñara, explicados en imágenes o diapositivas anteriores. Y por lo tanto, ambas estrategias referenciales se encuentran en un mismo estatus funcional para objetos directos, por lo menos en el ngovere, y según lo apunta Crown 2014. Para finalizar esta exposición, en los ejemplos que muestran discordancias de lo con referente, se observó que este pronombre manifiesta su pérdida de su función como especificador de género y número, en tanto se conserva como marcador de caso acusativo, lo cual refleja una tendencia a su neutralización en favor de lo y una posible simplificación del sistema átono de tercera persona. Por supuesto que todo esto se encuentra en un proceso exhaustivo de estudio, un proceso de corroboración de datos, pero lo mostrado ya nos permite darnos una idea del panorama que se irá visualizando en la marcha de esta investigación en curso. Otro fenómeno estudiado a la luz del discurso fue la omisión de objeto que se produce a partir de la estrategia o de una estrategia muy similar a la anáfora cero utilizada en el ngovere, lo cual sirve como indicio de un proceso de simplificación del sistema pronominal átono. Y esto también se debe estudiar pues con mucha más profundidad y detalle. Y por el momento cierro la exposición retomando la observación que realicé en alguna oportunidad de que la neutralización de las formas pronominales de objeto directo hacia la forma lo podrían estar produciendo simplificaciones que restauran el sistema de pronombres átonos conforme el parámetro de caso.
lo cual coincide con los resultados de Palacios 2011, entre otros autores, y para estas variedades del español hispanoamericano en contacto con lenguas indígenas. Dada esta simplificación en el español de los noves, una de las consecuencias estructurales más evidentes sería la discordancia gramatical a favor del pronombre lo como objeto directo, y no está de más señalar, ya para finalizar, que en estudios futuros se espera aumentar la muestra y comprobar la influencia de factores extralingüísticos de diversa índole, por ejemplo, el de la índole sociolingüística. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención.